De diciembre para acá, prácticamente te va que iba a ser la resolución y venido algunos trabajadores impactaron. Bueno, hola, buen día. Yo sigo insistiendo que soy más buena escribiendo que hablando, pero hoy me gustaría hacer un popurrí de todas las series de cosas que obviamente, bueno, todo el mundo lo que habló sobre el tema del dólar, pero yo creo que al final, digamos, es como que el comentario del otro día de Guillermo Moreno un poco condensa lo que es la sensación de vivir protegido que habló el otro día. Es el hijo de un sociólogo muy conocido, que me disculpe el nombre, pero estaba en TN, en el programa de Johnny Viale, y que realmente me pareció excelente, que es que él condensa, Guillermo Moreno condensa al decir que, bueno, si hay una flotación entre bandas, el comerciante o el empresario no tiene idea realmente de qué precio poner. No entendiendo que en realidad el precio, la verdad, para mí, digamos, que no soy una erudita en economía, lo da más bien el tema de la competencia, y no precisamente el tema es totalmente estático de una fijación, como él obviamente creció, nació en el peronismo y además de eso amenazó también, y eso hace que en ese comentario esté básicamente el sentir de nosotros los argentinos, como esa desazón y ese tema de que nos mueve a el tema de vivir en libertad, pero la libertad es, yo puedo poner el precio, digamos, que se me cante, puedo establecer, diríamos académicamente, por las expectativas. Mi abuelo decía por lo que puta pudiera, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que realmente va a marcar a partir de ahora el precio de algo es la competencia entre varios. Con respecto a eso, tengo que decir que, bueno, no le felicitemos a los supermercados, digamos, por haber no aceptado a Unilever o a Molinos, como bien dijo Toto, sino que evidentemente no es que no le están aceptando ese aumento el día lunes. Ellos ya venían aumentando asquerosamente, digamos, porque yo diría más de un dólar de 1.400, podríamos estar hablando hasta de un dólar de 2.000. Hay un detergente para la ropa, muy azulito, muy bueno, todo lo que vos quieras, pero que en Argentina aumentaron prácticamente en los últimos 15 días. Yo no diría un 30%, yo hablaría de más de un 70%. Y el engaña pichanga de que si compras el segundo artículo de la misma marca, del segundo producto, y te hacen un 80%, no, flaco, yo no quiero el 80% y me tengo que comprar dos cosas. Vos bajame en el que yo voy a comprar. Y eso, la verdad, honestamente, que todo el mundo ha hablado que el supermercadismo se carteliza, es un hecho. Algunos compiten un poco más seriamente, pero voy al punto específico de lo que decía Guillermo Moreno, que en realidad era que el comerciante se iba a sentir desprotegido porque al haber esta banda de fluctuación no iba a saber cuál es el precio del dólar. Y yo lo que digo es un tema. Sí, es cierto. Y no estamos hablando de los supermercados solamente, estamos hablando también del chino, del de la cuadra, de Don Beto y el otro de la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque ya el argentino claramente vive en dólares, lo que no ha vivido en estos últimos, yo diría, para mí, 70 años de un soviet criollo, como lo dije en algún momento. Bueno, lo que no sabe es competir, esa es la realidad. Pero bueno, bienvenida sea la competencia para aquellos que hemos vivido permanentemente en competencia y hemos vivido en competencia en un país que era cerrado y monopólico, ¿no? Pero bueno, eso no admite más comentarios, por lo menos de mi lado. Lo que me gustaba comentar era
el tema de la redacción de Cristina. Cristina, yo no sé, tenemos la misma edad, ¿viste? Te aconsejaría un tema. Léete un poco más a Lorca, léete un Cervantes. A vos no te va a gustar Shakespeare, obviamente, eso seguro. Ni un Oscar Wilde, ni ninguno de todos ellos. Porque hay un tema, no te aconsejo, digamos, obviamente los de ahora, que sí tienen mucha idea de redacción y todo lo demás, porque claramente ellos manejan y tienen que manejar lo que es la verba, digamos, la escritura coloquial para llegar y a decir claramente, porque hoy en día el argentino medio lee mucho menos, lee muy poco y no ha leído los otros, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? En que hay muchísimos sinónimos y muchísimas formas de escribir que decirle a un tipo, te voy a escupir el asado. Yo te entiendo, vos querés hablar para un grupo de gente que no está educada, pero vos tampoco estás educada, ¿eh? Porque la redacción fue pésima. Y además de eso, no estás acostumbrada, porque como vos has tenido discursos históricos en cadena nacional que eran largos y tediosos, obviamente te complica el tema de lo que es el resumen, porque digamos que es como la interpretación de texto junto con el resumen a vos no te da. Y además has leído muchísimo a los filósofos, y estos filósofos la verdad también redactan mal, hablan mal, los verbos no lo saben, y bueno, flaca, digamos, flaca dicho en confianza, es bueno, pues ya que te dedicas ahora al Twitter y todo eso y a contestarle a Milei, subí un poquito la vara. Subí la vara porque, viste, igual se le puede decir absolutamente de todo, perdón, absolutamente de todo a alguien sin necesidad de escupirle el asado, ¿no? La verdad, porque también Martín Fierro sería muy bueno, viste, que lo leas a José Hernández, pero léetelo todo, porque hay mucha material para eso. Y bueno, evidentemente eso es, ahí estás medio flojona, viste. En la política se ve que andás muy bien, porque bueno, el recurso de la bolsa de gatos para que en realidad no crear un pato rengo, eso estuvo muy bien, interesante la estrategia, obviamente era lo lógico, que se iban a unir, no cabe la menor duda. El otro tema al que voy también es el tema de la maquinaria usada. Conozco algo, me he interiorizado de algo y veo que en el mundo hay una enorme cantidad de empresas que venden maquinaria usada, reciclada, o sea, no es los trenes que nos mandaron de España, digamos, cuando en la época de Macri, que la gente tuvieron que hacer un escaloncito porque no daban con el nivel del andén, pero bueno, otro temita. Hay un montón de empresas. Yo creo que Estados Unidos lo que está exigiendo, digamos, un poco con este tema de la venta de maquinaria usada, es un poco, sí, obviamente, no lo vamos a negar, es meter sus propios productos que están reciclados y meter sus propias empresas. ¿En dónde? En la minería. En la minería porque claramente, o quizás en algún momento, si hubiera alguna empresa en las privatizadas, digamos, y demás, probablemente también quisieran meter este tipo de empresas. Pero también están las chinas, las chinas también. Y yo me hago una pregunta, digamos, porque esto no lo entiendo muy bien, ¿no? ¿Por qué la Cámara de las Pymes se protesta cuando en definitiva no hablemos de empresas como Caterpillar acá o Komatsu o lo que fuera, que evidentemente son muy grandes y la maquinaria que se podría llegar a usar, bueno, ya está acá en el país y demás, sino que esto sería un enorme beneficio para las pymes chicas que no pueden acceder a la última tecnología, pero sí pueden acceder a una tecnología que comparado con la maquinaria que ellos tienen es del primer mundo y pueden aumentar su producción claramente
tanto sea para competir en el mercado interno como para salir a exportar. Pueden ser, estamos hablando de comestibles, estamos hablando incluso de indumentaria, que bueno, sí, obviamente, hay empresas como AMAT que estaba acostumbrado a robots del 1920 y vendía el chambré al precio que quería. Pero bueno, esas eran otras épocas, así quebró AMAT, ¿no? También está en el tema laboratorio, no sé si laboratorios tanto, porque pueden no llegar a ser aprobados claramente, pero yo, por la Unión Europea, pero la Unión Europea no aprueba un pomo, y así es como le está yendo en un montón de industrias y demás. Pero sí podríamos decir, digamos, todo lo que es la medicina en general, que abarataría el costo de reposición y son elementos que tienen como máximo por ahí 5 años, 6 años, o como mucho 10. Son empresas que reciclan y garantizan ese reciclado y además dan garantía de muchos años, lo cual quiere decir que evidentemente está hablando de la calidad del producto que están vendiendo. Bueno, yo la pregunta que me hago básicamente es ¿qué quinta estarán tocando en este momento cuando se liberó el tema de las maquinarias usadas? Todos sabemos que cada país va a tirar para lo suyo, eso es innegable y además de eso es obvio. Pero, digamos, también estamos pensando que acá está tocando alguna quinta de alguien que le interese que todo esto quede medio cerradito, porque como tenía el monopolio de la venta, y la verdad, tantos años se acostumbraron muy mal. Después, quería hablar de un tema de cuando le escucho a Silvia Los Penato que dice, yo voy a promover el tema de distintas leyes, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora cuáles son las leyes que quiere ella promover. Y no dice que ella va a promover, ella dice, yo las voy a sacar, yo les voy a dar a ustedes esto, lo otro. Entonces yo me hago esta pregunta, que no va claramente a la crítica de lo que ella pueda presentar como un proyecto en la legislatura porteña, porque en definitiva es una mujer que ha actuado muy bien y ha actuado bien, pero que lo que ella dice lleva a la confusión del votante, básicamente en que el votante no entiende que ella no está en el Poder Ejecutivo, ni va a ejercer el Poder Ejecutivo si gana las elecciones. Ella lo que está es en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, ella promueve la ley, con suerte presenta el proyecto, con suerte, si logra el quórum, se va a hablar de ese proyecto y se pondrá a rezar claramente y, bueno, como diría mi abuela, juntar orina, si se lo promulgan o si tiene la mayoría como para que lo promulguen. Entonces, ¿cuál es la capacidad de fuego que puede tener ella en la legislatura? Bueno, siempre está limitada y está limitada precisamente porque en una democracia hay representantes de absolutamente los partidos que hayan ganado en las elecciones. Entonces, no es que ella solita, su alma, va a poder hacer y deshacer a su antojo. Sí, obviamente, el tema de que el Ejecutivo y ella comparte el tema con el oficialismo, no cabe la menor duda, oficialismo de Cava, ¿no? No cabe la menor duda, pero que en realidad el mensaje es confuso y el mensaje confunde. Yo leo muchísimo en las redes y mucha gente no entiende la actividad que tiene el poder legislativo. No lo entiende. Obviamente le molestan los sueldos, obviamente le molesta que no laburen, obviamente le molesta absolutamente todo. En el Cava está un poquito más desdibujado porque en lo nacional siempre sale en los medios todo lo que no hacen los legisladores. Pero no es el momento, después de 40 años de democracia, de empezar nosotros a entender el proceso del poder legislativo.
porque de esa manera vamos a entender cuál es el manejo de las leyes y cuál es la capacidad o no capacidad que pueda tener alguien cuando uno lo vamos a votar. Es cierto, según muchos van a decir que lo mío sería especulativo, y en definitiva hay que tener una mentalidad especulativa porque uno piensa, ¿cuánto puede llegar a ser esta persona? De hecho, obviamente, si lo vemos a Santoro, que claramente no era una persona que está totalmente enrolada en el kirchnerismo y totalmente enrolada en todo lo que llevó al fracaso a la Argentina, bueno, ya sabemos las leyes que puede llegar a promover él. Es obvio, como todos los que van a ir atrás de él. Eso ya lo vivió Buenos Aires. Ahora, yo lo que creo, o digamos la capital, ¿no? Eso ya lo vivió. Pero en el caso de ella, y quizás desde el punto de vista con muchísima honestidad intelectual, pero también con mucho sentido del marketing, está confundiendo un poco. Pero bueno, es un tema. Y termino con el tema claramente de Viviana Canosa, que yo creo que es una persona muy joven, habla bastante enojada. Cuando uno se enoja, es como que pierde el foco de la situación en realidad en lo que quiso o habrá querido decir, o emocionalmente estaba complicada. Es una persona que, por lo que vi en muchos medios, no es muy querida. Pero yo a veces digo lo siguiente, ¿no? Y en esto creo que para mí contradice absolutamente todo lo que dice Laura Ufal, ¿no? Que ella dice, bueno, ella dice idioteces. No dice idioteces. Para los que memoriosos, todo lo que dijo sobre algunas personas, como un conductor de Canal 9 o el periodista que claramente está, me parece a mí, totalmente sometido a la teoría zafaroniana, digamos, o lo mismo también algunos empleados de Telefe, ella está como posicionada en un tema de la verdad absoluta. Y yo lo único que podría decirle, teniendo algunos años más que ella, es que uno no tiene la verdad absoluta en este tema. Y no tiene una verdad absoluta, y quiero recalcar el tema porque yo hace 20 años hice algún tipo de denuncia. Obviamente en esa época no había las redes como hay ahora y demás. En una hora mucha gente digo, cerca de 10.000 mails que me mandaron, me hablaban de la valentía, porque yo también tenía varios en ese momento y no tenía un micrófono y tampoco tenía una cámara ni relaciones, pero me animé y lo hice. Es así como me cerraron Facebook, que no puedo entrar, obviamente, y por el otro lado, bueno, ciertas amenazas, tengo familia y decidí claramente cajonear el tema, no seguir ahondando más. Muchos de ellos seguramente ya están muertos o algunos, bueno, están en algún geriátrico, de los que yo no di nombres, obviamente, sino que hablé del Poder Judicial. Y en definitiva, es el último camino al que tenés que llegar. Porque cuando vos hablás y das nombres, como diste el nombre de una persona que es la ministra de Seguridad o el de un gobernador que no te contestaron el teléfono, y sí te contestó Bernie. ¿Pero por qué? Porque fue muy fácil contestarte. Era obvio, era muy fácil. Él ya no estaba en el gobierno y no le costaba absolutamente nada responderte el chat. Yo lo que a veces veo, y he visto casi todos tus discursos, digamos, es que estás muy enojada, pero no estás enojada solamente por lo que vos vas a denunciar. Estás enojada con vos misma.
Quizá te hago la psicóloga, bueno, puede ser, ya estoy bastante grande como para entender cuáles son las reacciones y las emociones de los seres humanos. Pero tengo que decir, como tengo que decirle a lo mismo de muchos que la critican a ella diciendo que es conflictiva, también de una persona conflictiva puede salir una enorme verdad. Y eso no va con respecto a esta conductora de La Peña o cosa por el estilo. Estoy hablando del tema menores y del tema de lo que ella puede haber denunciado en Comodoro Pi. Ahora, cuando prácticamente la molestia es sobre algunos personas que te critican, estás involucrando el ego y te estás enojando demasiado. Es cierto, hay que tener mucho ego para haber dicho lo que se dijo, pero también esto habla, y yo voy a un punto más importante, esto habla de la enorme responsabilidad de los medios, porque según ella dice que no le van a obligar a decir lo que no dijo, la enorme responsabilidad de los medios y quienes están al frente de estos medios de comunicación. Algunos se hacen llamar periodistas porque trabajan hace muchos años en una empresa editorial, otros se dicen que se han licenciado en la Universidad de Tino y Gargamusa, digamos, pero que jamás leen y jamás tampoco han cultivado el tema de investigar. Lo único que uno ve del resultado de muchas de estas universidades es precisamente que han aprendido, y muy bien, a titular, y ahora debe haber claramente una cátedra que enseña a titular para las redes, porque es obvio el alarmismo que se ven en las redes, digamos, los diferentes portales de las distintas editoriales o empresas periodísticas, que lo único que logran es exacerbar el odio o el resentimiento y hasta incluso llegan a mentir para titular. Yo no sé si es el caso de Viviana Canosa, que, bueno, ella en un momento de emoción violenta puede haber dicho una serie de cosas que aparentemente algunas tienen visos de veracidad, otras será como sucede en todo el resto, los tendrá que probar y obviamente la llevarán seguramente a la justicia. Pero cuando vos hablás del tema que hay gente que está en el Poder Ejecutivo, no te ha contestado, y lo vinculás a una persona bastante conflictiva de la CIA, yo creo que te estás equivocando. Te estás equivocando porque no estás entendiendo el rol profesional que pueden estar siendo los políticos más asquerosos que hay y demás, pero también hay un tema, hay un rol que se cumple políticamente para poder ingresar a una persona que además de eso fue miembro de un servicio en Estados Unidos y que en definitiva, bueno, googleándolo solamente ya entendemos que es controversial, no te pueden contestar. Pero vos sí estás haciendo política. Y además, a mí lo que no me convence es el alarde de las relaciones o de claramente la experiencia que vos tenés en los medios que invalida a otras personas que piensan diferente que vos. Yo creo que no te suma este enojo, no le suma a nadie el tema de tirar básicamente como fuego por el micrófono, por las cámaras. Sí me gustaría, por ahí, digamos, no sos de las personas que acepte los consejos, pero sí es un comentario que digo, que ahondes más en el tema de muchas personas que estuvieron y están y siguen estando en los medios, no hablo para cancelarlas, pero sí que creen que porque algo que pasó hace 10 años, como comentó un conductor de Canal 9, no es algo
que también es poco ético, como haber hecho un programa en C5N en el cual intercambiaba comentarios que eran absolutamente deleznables, con personas que eran no solamente conflictivas, sino personas que habían sido denunciadas. Para mí, creo que el tiempo no es que prescribe la falta de valores. Cuando uno integró ciertas cosas, lo que para mí pienso es, se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo. Es cierto, por ahí era otro tipo de persona, por ahí hacía otras cosas, hoy evolucionó, todo perfecto. Pero negar o decir claramente, no, eso pasó hace muchos años, en los medios de comunicación no vale, porque queda registrado como archivo. Lo mismo sucede para algún que otro periodista que intenta llevarla a la justicia. Y la realidad es que es cierto, es una verdad. De la persona más desagradable en la historia, Laurita, puede venir una gran verdad. Y lo mismo sucede también con una hija presidencial. Hay verdades que son y que están dentro no del imaginario, están dentro de la historia de los medios de comunicación. Y eso, bueno, te lo doy como un crédito, porque me parece interesante que hayas recordado. Porque creo que hoy en día la televisión argentina está haciendo un enorme revisionismo y le hace bien porque de esa manera va elevando la vara. No hablo de la moral, porque la moral parece una palabra demasiado pomposa, demasiado, o sea, es como demasiado, no sé, hay otros sinónimos en el diccionario. Va elevando la vara de los valores que uno tiene, como esos chicos que aceptaron una publicidad de Gran Hermano solamente por el hecho de tener unos mangos más, y porque era interesante y porque no lo plantearon, pero hubo otros a los que se los ofreció y que lo pensaron y dijeron no. Lo mismo sucede con el tema de estos apuestas ilegales y todo lo demás. Yo creo que le hace bien a la televisión que la misma televisión entienda además que como los procesos que tiene la imagen, o sea, un cuadradito con la cara de alguien, un banner puesto absolutamente tendencioso, hacen también al tema de lo que es el crecimiento de un medio de comunicación. Yo creo que durante todos estos años los que han estado en medios de comunicación en la Argentina prácticamente justificaban todo o en función del show o en función del rating, como en su momento Paulo Vilouta, que claramente él dice, bueno, sí, por un punto más de rating yo lo haría y demás. ¿Hasta qué punto harías eso? Bueno, y creo que, digamos, uno podría seguir hablando horas y horas sobre el tema de cómo incide una imagen vinculada a un comentario y que eso hace que, en definitiva, la gente esté hoy pensando que una persona puede ser abusadora de menores o no. Yo sé que es difícil que hoy te desdigas porque fue complicado el tema, yo lo vi todo completo y entiendo lo mismo que entendieron otros, exactamente igual. Te cuesta y lo vas a luchar y lo vas a negar. Tenés un abogado al lado que es muy inteligente y que realmente te apoya en el tema. Pero en tu casa, cuando vos decís yo no dormí o cosas por el estilo, pénsalo bien. Pero no lo pienses en función de que vos vas a ser el adalid de esta persecución a los pedófilos. Porque cuando vos no hablás de la otra pata de la pedofilia, que es básicamente la justicia, te estás equivocando. Hay algo que te está faltando en este puzzle, ¿viste?
la trata de menores, de todo el tema de cómo se reclutan menores en el mundo y todo lo demás. No sigo porque creo que, bueno, te corresponde a vos, que sos la que tiene la cámara, que sos la que tiene absolutamente todos los medios, las influencias y el apoyo de un abogado para seguir con esa lucha. Pero cuando el ego es desmedido, también la bronca hacia sí misma también es desmedida. Tu sentido de la perfección es muy importante y yo creo que vos te estás enojando con vos misma cada vez que te enojas con un colega o con una colega como Mercedes Ninzi, que en definitiva no mueve el amperímetro, no ella. Ella obviamente es una persona que trabaja y trabaja muy bien en Comodoro Pi y siendo notera, pero creo yo que hablar, y te digo sinceramente, no me interesa el tema de hablar si de los cuerpos o de las cinturas o del otro. Yo creo que en el fuero interno todos pensamos en un tipo de gordo que se tiñó de más, que está la Carmela. En eso te salió lo que todos pensamos todos los días de Dios, cada vez que salimos, y en algunos casos en la intimidad lo decimos. Así que, bueno, no sé, creo que hice toda una mezcolanza, pero me parece que, bueno, define un poco todo lo que medianamente pienso y que además sigo diciendo lo mismo. Soy más buena escribiendo que hablando. Gracias. Chao.